Capítulo 9. De esta manera comenzó de nuevo la intimidad de Amaro en la casa de la sanjuanera. Apenas sonaban las 7 en la iglesia, Amaro se envolvía en su capote y se encaminaba a la calle de la Misericordia. No bien divisaba la ventana del comedor, todos sus deseos se erguían impetuosos, pero al llamar en la puerta sentía a veces un temor indefinido de encontrar a Amelia más fría o a su madre desconfiada. Por superstición siempre entraba con el pie derecho. Las Gangoso, doña Josefa, le esperaban ya, y el canónigo, que entonces comía casi a diario allí, al verle entrar decía con un bostezo: «Ya tenemos aquí al niño bonito». Amaro iba a sentarse junto a Amelia, que cosía. La mirada penetrante que cambiaban eran todos los días como un mudo juramento de que su amor había crecido desde la víspera. Comenzaba entonces la charla siempre sobre los mismos menudos asuntos: lo que había dicho el chantre, que el canónigo Campos despidió a la criada, lo que se murmuraba de la mujer de Novaes. «Más amor al prójimo», rezongaba el canónigo. Eructaba y volvía a cerrar los párpados. Al sentir en la escalera los pasos de Juan Eduardo, Amelia abría la mesita para la partida de manilla que jugaban las dos Gangoso, doña Josefa y el párroco. Como Amaro jugaba mal, Amelia, que era maestra, se sentaba detrás de él para guiarle, y Amaro volvía con frecuencia el rostro para preguntar, señalando una carta con lánguida mirada: «¿Esta? No, no, espere, déjeme ver», decía ella, juntando tanto su rostro con el del cura que los alientos se confundían. Enfrente, junto a doña Joaquina, Juan Eduardo, mordiéndose el bigote, miraba a su novia con pasión, y Amelia, por librarse de aquellos ojos siempre fijos en ella, le dijo un día que era poco decoroso mirarla de aquel modo delante del señor párroco. Otras veces le decía riendo: «Juan Eduardo, dé usted conversación a mamá, porque si no, se duerme». Después del té, como siempre, Amelia se sentaba al piano y entonaba con languidez una vieja canción mexicana que causaba entusiasmo en Leira y que Amaro encontraba lindísima. «Cuando salí de La Habana, válgame Dios». Pero la que más le entusiasmaba al cura era aquella otra estrofa que Amelia cantaba con los dedos fijos en el teclado, el busto echado hacia detrás y los ojos entornados. «Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona». Las viejas le reclamaban para continuar la partida, y Amaro iba a sentarse junto a ellas, tarareando las últimas notas, con el cigarro en la boca y los ojos húmedos de felicidad. En aquellas reuniones nunca faltaba Libanino. Su última gracia consistía en hurtar besos furtivos a doña María. La vieja, escandalizada, chillaba abanicándose con furor, no sin dirigir una mirada golosa con el rabillo del ojo al atrevido ladrón. Después, Libanino desaparecía un momento para volver disfrazado con una falda de Amelia y una toca de su madre, fingiendo una llama lúbrica por Juan Eduardo, que entre las risotadas de las viejas retrocedía con disgusto. El padre Brito y el padre Natalio también iban alguna vez.
Amelia y el párroco permanecían juntos toda la noche, con las rodillas pegadas, vagamente entorpecidos en el mismo intenso deseo. Amaro salía siempre de aquella casa más apasionado por Amelia. Iba por la calle pausadamente, recordando con gozo las sensaciones deliciosas que le daba aquel amor, las miradas de aquellos ojos, el alentar deseoso de aquel pecho, los costados lascivos de aquellas rodillas y de aquellas manos. Pensaba con orgullo que, siendo la muchacha más bonita de la ciudad, le había escogido a él, a su sacerdote, el eterno excluido de los sueños femeninos, al ser melancólico y sospechoso, que ronda en torno de los sentimientos sin que le esté permitido acercarse a ellos jamás. Su pasión se mezclaba con un agradecimiento grande, y cerrando los ojos murmuraba: «Qué buena, pobrecilla, qué buena». Cuando, después de haber pasado 3 horas de la noche junto a Amelia, absorbiendo la voluptuosidad que exhalaban sus movimientos, Amaro se impacientaba tanto que necesitaba contenerse para no hacer un disparate allí mismo delante de la madre. Después, en casa, desesperado, se retorcía los brazos. La quería allí mismo, de repente, ofreciéndose a su deseo. ¡Oh! No ser libre, no poder entrar sin engaños en aquella casa, pedirla a su madre y poseerla sin pecado. ¿Por qué le habían hecho cura? Maldita aquella vieja grulla de marquesa. Él no hubiera abdicado voluntariamente de su virilidad, pero le empujaron al sacerdocio como un buey al corral. Llevaba entonces sus acusaciones más lejos, contra el celibato y la Iglesia. ¿Por qué prohibir a los sacerdotes, hombres que viven entre hombres, la satisfacción más natural que hasta los mismos animales disfrutan libremente? ¿Quién imagina que basta el mandato de un anciano obispo, «serás casto», a un hombre joven y fuerte para que su sangre se hiele, y que una palabra latina, accedo, dicha temblando por el seminarista asustado, podrá contener para siempre la rebelión formidable del cuerpo? ¿Quién inventó eso? Un concilio de obispos, decrépitos, arrugados como pergaminos, inútiles como eunucos. ¿Qué sabían ellos de la naturaleza, de sus tentaciones? Todo se elude y se evita, menos el amor. Y siendo esto fatal, ¿por qué impedir a un cura que lo realice con pureza, con dignidad? ¿Acaso es mejor obligarle a que lo busque por tugurios obscenos? Procuraba justificar su amor con ejemplos de libros divinos. La Biblia está llena de nupcias. Los mártires en el circo se casaban con un beso, bajo el aliento de las fieras y las aclamaciones de la plebe. Jesús mismo era frío y severo en las calles de Jerusalén, en los mercados, pero tenía su rincón de ternura allá abajo, en Betania, bajo los sicomoros del jardín de Lázaro. Allí, mientras los nazarenos beben leche y conspiran aparte, Jesús pasa su mano sobre los dorados cabellos de María, que a sus pies ama y fía. Amaro juzgaba que su amor era una infracción canónica, no un pecado del alma. Podía desagradar al chantre, no a Dios. Sería legítimo en un sacerdocio de regla más humana. Pensaba entonces hacerse protestante. Pero ¿dónde? ¿Cómo?
Por fin se encogía de hombros, burlándose de toda aquella argumentación interior. Lo positivo era que estaba loco por la muchacha. Quería su amor, quería sus besos, quería su alma. Y si el señor obispo no fuese un viejo, haría lo mismo. Y el papa haría lo mismo. Eran las 3 de la mañana y el clérigo aún paseaba por su cuarto, hablando solo. ¿Cuántas noches Juan Eduardo, al pasar por la calle de Sousas, casi de madrugada, veía en la ventana del párroco una luz mortecina? Porque, como casi todos los que tienen un disgusto amoroso, Juan Eduardo había adquirido la triste costumbre de andar solo hasta muy tarde por las calles. El escribiente notó desde un principio la simpatía que Amelia sentía por el párroco, pero conociendo su educación y las costumbres devotas de la casa, atribuía aquellas atenciones casi humildes para con Amaro al respeto que imponía su sotana de sacerdote y sus privilegios de confesor. Sin embargo, odiaba instintivamente a Amaro. Siempre fue enemigo de los curas. Tenía una religión vaga, hostil a cultos, a los rezos, aunque llena de admiración por el Jesús poético revolucionario, amigo de los pobres, por el sublime Espíritu de Dios que llena todo el universo. Solo desde que amaba a Amelia iba a misa, para agradar a la sanjuanera. Deseaba apresurar su casamiento para arrancar a su novia de aquella sociedad de beatas y curas, temeroso de que su mujer pasase los días en la iglesia rezando las estaciones o confesándose con curas que arrancaban a las penitentes los secretos de la alcoba, o confesándose con curas que arrancan a las penitentes los secretos de la alcoba. Cuando Amaro volvió a frecuentar la casa de la sanjuanera, el pobre escribiente sufrió de un modo horrible, reparando en que Amelia trataba al párroco con una familiaridad más tierna. Qué encendida se ponía apenas entraba, con cuánta admiración le oía, cómo se arreglaba siempre para quedar junto a él en las partidas de lotería. Una mañana fue a la calle de Misericordia más inquieto que de costumbre, y mientras la sanjuanera regañaba en la cocina, Juan Eduardo dijo bruscamente a su novia: Amelia, esas atenciones con que trata ahora al párroco me causan mucho disgusto. Ella levantó los ojos con espanto. ¿Qué atenciones? Las mismas de siempre. Es un amigo de la casa. Estuvo aquí de huésped. ¿Cómo quiere que le trate? ¿Ahora como antes? No, no. Ah, pues tranquilícese. Con no volver a mirarle, quedará usted contento. Juan Eduardo, calmado, ya pensó que no había nada. Aquello no era más que entusiasmos por la beatería, exceso de respeto por los curas. Amelia, advertida, se preparó a fingir. Siempre tuvo a su novio por poco lince. Si él lo había notado, ¿qué no harían las Gangoso, tan listas, y la hermana del canónigo, tan curtida en malicias? De allí en adelante, no bien sentía los pasos de Amaro, trataba de fingirse distraída e indiferente. Pero, ¡ay!, que apenas él hablaba con su voz suave o volvía hacia ella aquellos ojos negros cuya mirada la hacía estremecerse con delicia, su actitud fría desaparecía y toda su persona era una expresión continua de pasión. Llegaba a olvidar la presencia de Juan Eduardo y se sorprendía cuando de repente le oía hablar en un rincón.
Las amigas de la madre, por otra parte, aumentaban su inclinación hacia el párroco con una aprobación muda y afable. Era, como decía el canónigo, el niño bonito, y de las miradas y de los gestos de las viejas se desprendía una gran simpatía por el párroco que hacía atmósfera favorable para el desenvolvimiento del amor de Amelia. Doña María le decía al oído con frecuencia: «Mírale, mujer, inspira fervor. Es la honra del clero. No hay otro». Y aquellas mismas señoras encontraban que Juan Eduardo era un estúpido. Amelia no trató ya de ocultar la indiferencia que le causaba. Desaparecieron de su cesto de labor las zapatillas que empezó a bordar, y no volvía a asomarse al balcón para ver a su novio cuando se dirigía al bufete. Juan Eduardo adquirió la certeza de que la muchacha quería al cura, y al dolor de ver destruida su felicidad se juntaba la pena de la amenaza que pesaba sobre la honra de su amada. Una tarde, habiéndole visto salir de la catedral, la esperó delante de la botica y la detuvo con entereza. «Amelia, esto no puede continuar así. Ya no puedo más. Estás enamorada del párroco». Ella palideció mordiéndose los labios. «Usted me insulta», dijo, y trató de seguir su camino indignada. El novio la retuvo sujetándola por la manga del abrigo. «Oye, Amelia mía, no quiero insultarte, pero es que tú no sabes. Sufro tanto que se me parte el corazón». Y la voz del escribiente se ahogó en un sollozo. Amelia balbuceaba: «No tienes razón, no tienes razón. Júrame entonces que no hay nada entre el cura y tú. Por mi salvación, no hay nada. Pero también le juro que si vuelve a hablarme de esta manera, a insultarme de nuevo, se lo cuento todo a mamá, y usted excusa de volver a casa. Oh, Amelia, no podemos continuar hablando aquí. Doña Micaela ya nos está observando». Era una vieja que levantó la cortina de su ventana para contemplar a los novios con ojos brillantes y maliciosos. Cuando se separaron, la vieja desconsolada dejó caer la cortina. Aquella noche, mientras las señoras hablaban con algazara de los misioneros que predicaban en Barrosa, Amelia dijo en voz baja al cura, fingiendo coser: «No me mire tanto, no se acerque a mí. Es necesario tener cautela. Ya hubo quien reparó». Amaro se sentó cerca de doña María, pero sus ojos no se apartaban de Amelia, con una interrogación muda y ansiosa. Después del té, entre el rumor de las sillas que se acomodaban para la lotería, le preguntó rápidamente: «¿Quién reparó?». «Nadie, pero tengo miedo. Es preciso fingir». Desde entonces cesaron las miradas dulces, los secretos, y sentían un gozo picante en afectar maneras frías e indiferentes, cuando los dos tenían la certeza vanidosa de la pasión que los inflamaba. Era delicioso para Amelia, mientras Amaro charlaba aburrido con las viejas, adorar su presencia, su voz, sus gracias, con los ojos castamente aplicados a las zapatillas de Juan Eduardo, que por astucia comenzó a bordar de nuevo. Todavía el escribiente continuaba inquieto, amargado, contemplando allí al párroco todas las noches satisfecho, disfrutando de la veneración de las viejas. Amelia, sí,
Ahora se portaba bien, le era fiel, pero él sabía que Amaro la deseaba, la acechaba y temía que ella fuese penetrándose lentamente de aquella admiración cazurra de las viejas, para quien el señor párroco era un ángel. No, él no estaría tranquilo mientras no arrancase a Amelia de aquella casa beata, cuando ya fuese empleado del gobierno civil. Pero tal felicidad tardaba en llegar. Salía todas las noches de la calle de Misericordia más enamorado de su novia y odiando cada vez más a los curas. Entonces comenzaba a pasear, iba a la alameda junto al río. Los ramajes fríos, al reflejarse en el agua, le entristecían más. Volvía a la plaza, entraba en el billar, el apestoso olor de petróleo le sofocaba. Salía y se dirigía lentamente a la redacción de La Voz del Distrito. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. El redactor de La Voz del Distrito, Agustín Piñeiro, era pariente de Juan Eduardo. Se le conocía generalmente por el raquítico. Era jorobado, horriblemente sucio, y su carilla, de hembra amarilla, de ojos depravados, revelaba vicios antiguos y torpes. Había dado en Leira toda clase de escándalos y hallando en su joroba una protección suficiente para que no le molieran a palos, adquirió un descaro sereno. La Voz del Distrito fue creada en Leira por un grupo de partidarios y casi súbditos del doctor Godiño, quien halló en Agustín Piñeiro el hombre que necesitaba, o lo que era igual, un mequetrefe con ortografía, sin escrúpulos, que repitiese en lenguaje sonoro los insultos, las calumnias, las alusiones que el grupo aportaba diariamente a la redacción en apuntaciones informes. Agustín era, pues, un estilista de vilezas. Le pagaban 30 duros al mes y le daban casa en la redacción, un piso tercero desmantelado de una casucha cercana a la plaza. Agustín hacía el artículo de fondo, las gacetillas, la correspondencia de Lisboa, y Prudencio escribía el folletín literario bajo el título de Conversaciones leirienses. Era un mozo muy honrado. Agustín era repulsivo, pero Prudencio tenía tal gula de publicidad que se sujetaba a sentarse todos los sábados fraternalmente en la misma mesa para corregir las pruebas de su prosa tan florida de imágenes que al leerla se murmuraba en la ciudad: ¡Qué opulencia! ¡Qué opulencia, Jesús! También Juan Eduardo reconocía que Agustín era un perdulario. No se hubiera atrevido a pasear con él por las calles en pleno día, pero gustaba de ir a la redacción a altas horas de la noche para fumar cigarros y oír desatinar a Agustín hablando de Lisboa, del tiempo que viviera allá empleado en la redacción de 2 periódicos, en el teatro de la calle de los Condes, en una agencia de informes o en otras instituciones del mismo Jaez. Estas visitas eran secretas. A aquella hora de la noche la imprenta, situada en los bajos, estaba cerrada. El periódico se tiraba los sábados, y Juan Eduardo encontraba en la redacción a Agustín, ensimismado, encorvado, a la luz de un quinqué de petróleo sobre largas tiras de papel. Estaba haciendo el periódico, y la sala obscura alrededor tenía el aspecto de una caverna. Juan Eduardo se tiraba en un canapé provisto de la guitarra de Agustín
y preludiaba un fado. El periodista, entretanto, con la cabeza apoyada en el puño, producía laboriosamente. De vez en cuando se levantaba y, para inspirarse, se dirigía a un armario, engullía una copa de ginebra, se estiraba descaradamente, encendía un cigarro y con voz ronca entonaba un fado triste. Esto debía traerle siempre a la imaginación el recuerdo de Lisboa, porque terminaba por decir con odio: «¡Qué posilga de tierra esta!». No podía consolarse de vivir en Leira, de no poder beber su cuartillo en la taberna del tío Juan, en compañía de algunas amigas, oyendo a Juan das Viscas, con el cigarro en el extremo de la boca y los ojos llorosos por el humo, hacer llorar a la guitarra, diciendo la muerte de Sofía. Luego, para reconfortarse con la certeza de su talento, leía a Juan Eduardo sus artículos, en voz muy alta, y Juan se interesaba porque aquellas producciones, dirigidas siempre contra el clero, correspondían a sus preocupaciones. Fue por aquel tiempo cuando, en virtud de la famosa cuestión de la misericordia, el doctor Godiño se volvió muy hostil al cabildo. Siempre detestara a los curas. Padecía una enfermedad del hígado y, como la iglesia le hacía pensar en el cementerio, odiaba a la sotana, porque le parecía una amenaza mortal. Y Agustín, que tenía un profundo depósito de bilis a derramar, instigado por el doctor Godiño, exageraba sus filípicas, pero con su flanco literario cubría los vituperios con tan espesas capas de retórica que, como aseguraba el canónigo Díaz, aquello era ladrar, pero no morder. Una de aquellas noches, Juan Eduardo encontró a Agustín entusiasmadísimo con un artículo que escribiera por la tarde y que sobresalía en alusiones irónicas a los de Víctor Hugo. «Tú verás, cosa de sensación». Era, como siempre, una declamación contra el clero y un elogio del doctor Godiño. Después de celebrar las virtudes del doctor, ese perfecto y respetable jefe de familia, y su elocuencia en el tribunal, que arrancara a tantos desventurados del cuchillo de la ley, el artículo, tomando un tono rimbombante, apostrofaba a Cristo. «¿Quién te diría a ti?», bramaba Agustín, «oh inmortal crucificado! ¿Quién te dijera, cuando en lo alto del Gólgota expirabas exangüe, quién te dijera que un día, en tu nombre y a tu sombra, sería expulsado de un establecimiento de caridad el doctor Godiño, el alma más pura, el talento más robusto?» Y las virtudes del doctor Godiño salían a paso de procesión, solemnes y sublimadas, arrastrando colas larguísimas de adjetivos. Después, dejando por un momento de contemplar al doctor Godiño, Agustín se dirigía directamente a Roma. «Y en el siglo XIX venís a tirar a la faz de Leira liberal los dictámenes del Syllabus. Pues bien, ¿queréis guerra? Guerra tendréis». Juan?, preguntaba. «Es fuerte, ¿eh? Es filosófico». Y volviéndose a su lectura proseguía. «¿Queréis la guerra? La tendréis. Levantaremos bien alto nuestro estandarte, que no es el de la demagogia. Entendedlo bien. Y enarbolando, con brazo firme, en el más alto baluarte de las libertades públicas, gritaremos a la faz de Leira, a la faz de Europa: hijos del siglo XIX, a las armas por el progreso». Esto es demoler.
Juan Eduardo, que guardara un momento silencio, dijo entonces, levantando sus expresiones en armonía con la prosa sonora de Agustín: el clero quiere arrastrarnos a los funestos tiempos del obscurantismo. Una frase tan literaria sorprendió al periodista. Miró a Juan Eduardo y dijo: ¿por qué no escribes tú también alguna cosa? El escribiente repuso sonriendo: yo sí que te escribiría, Agustín, una buena andanada contra los padres. Yo sí que los conozco. Agustín le instó para que escribiera aquella andanada. El doctor Godiño le recomendara aquella misma tarde: hay que saherir al clero constantemente. Si hay escándalo, debe contarse. Si no lo hay, se inventa. Agustín agregó con benevolencia: y no tengas cuidado por el estilo, que yo lo haré florido. Veremos, murmuró Juan Eduardo. Desde entonces, Agustín le preguntaba siempre: ¿y el artículo, hombre? Tráeme el artículo. Lo esperaba ávidamente porque, sabiendo que Juan Eduardo vivía en intimidad con la pandilla de la sanjuanera, lo suponía en el secreto de infamias especiales. Juan Eduardo dudaba. Si se llegase a saber... ¡Bah!, afirmaba Agustín. La cosa se publicará como mía, como artículo de redacción. ¿Quién diablos iba a saber? Sucedió la noche siguiente que Juan Eduardo sorprendió al padre Amaro resbalando solapadamente un secretito al oído de Amelia, y al otro día apareció por la tarde en la redacción con la palidez del que se ha pasado en vela la noche, trayendo 5 largas tiras de papel escritas en letra menuda. Era el artículo y se titulaba Los modernos fariseos. Después de algunas consideraciones llenas de floreos sobre Jesús y el Gólgota, el artículo de Juan Eduardo sólo era un vengativo ataque con alusiones tan claras como telas de araña contra el canónigo Díaz, el padre Brito, el padre Amaro y el padre Natalio. Todos tenían su dosis, como decía con júbilo Agustín. ¿Y cuándo saldrá?, preguntó Juan Eduardo. Agustín se frotó las manos y después de reflexionar dijo: ¡demonio! Sabes que está fuerte. No le faltan más que los nombres. Pero en fin, yo lo arreglaré. Fue a mostrar el artículo al doctor Godiño, que lo halló una catilinaria atroz, y no queriendo provocar odios innecesarios entre los curas, temeroso de proporcionarse disgustos con su mujer, cuyas inclinaciones devotas le obligarían tal vez a una reconciliación muy en contra de sus opiniones, dijo secamente a Agustín: esto no puede ir como artículo de la redacción. Debe aparecer en forma de comunicación. Y Agustín manifestó al escribiente que el artículo se publicaría como un comunicado firmado por un liberal. Juan Eduardo terminaba el artículo exclamando: ¡alerta, madres de familia! Agustín observó que este final, alerta, podía dar lugar a la réplica jocosa: ¡alerta esta! Y después de largas combinaciones decidieron que terminase: ¡cuidado, sotanas negras! Al domingo siguiente apareció el comunicado. Toda la mañana de aquel domingo la pasó el padre Amaro ocupado en escribir una carta para Amelia. La había dado pocas noches antes, mientras jugaban a la lotería, un billetito donde le decía: deseo hablarle a solas. ¿Dónde puedo verla? Dios proteja nuestro afecto. Amelia no respondió, y el párroco,
despechado, resolvió poner las cosas en claro por medio de una carta sentimental. Preparando los párrafos floridos que debían producir la emoción deseada, Amaro paseaba por su casa jugando con la punta del cigarro y encorvándose a cada momento sobre el diccionario de sinónimos. Amelita de mi corazón, escribía, no puedo atinar con las razones que no le dejan contestar al billetito que le di en casa de su señora madre, y que estaba inspirado en la mucha necesidad que siento de comunicarme con usted, siendo puras mis intenciones y estando inocente mi alma que tanto le quiere y que no medita en el pecado. Debe tener presente que le profeso un ferviente afecto, y por su parte me parece, si no me engañan esos ojos, que son los faros de mi vida y como la estrella del navegante, que también tú, Amelita mía, sientes inclinación hacia el que tanto te adora, ya que el otro día, cuando jugábamos a la lotería y armaban todos gran algazara, tú apretaste mi mano bajo la mesa con tanta ternura que hasta me pareció que el cielo se abría y que sentía entonar una alegre hosana. ¿Por qué no respondes, pues? Si piensas que nuestro afecto puede ser desagradable para el ángel de nuestra guarda, te diré que cometes mayor pecado teniéndome en esta incertidumbre torturante, que hace que durante la celebración de la misa esté siempre pensando en ti y no pueda elevar mi alma en el sacrificio. Si viera que este mutuo afecto es obra del demonio tentador, también te lo diría. Oh, mi bien amada hija, hagamos el sacrificio a Jesús para darle parte de la sangre que derramó por nosotros. Muchas veces he interrogado a mi alma y veo en ella una blancura de lirios, y tu amor también es puro como tu alma, que un día se reunirá a la mía entre los coros celestes en la bienaventuranza. Si supieras cómo te quiero, que a veces se me antoja que podría comerte a bocaditos. Contesta, pues, y dime si podremos vernos en el Morenal por la tarde. Ansío poder expresarte todo el fuego que me abrasa, hablarte de cosas importantes y sentir entre mis manos la tuya, que espero me guíe por el camino del amor, en los éxtasis de una felicidad celestial. Adiós, linda hechicera. Recibe la oferta del corazón de tu amante padre espiritual, Amaro. Después de cenar, copió esta carta con tinta azul y con ella bien doblada en el bolsillo de la sotana, fue a la calle de la Misericordia. Al empezar a subir la escalera, oyó la voz aguda de Natalio discutiendo. ¿Quién hay en casa?, preguntó a Rusa, que alumbraba envuelta en su chal. Las señoras todas. También está el padre Brito. Hola, hermosa sociedad. Subió deprisa, y en la puerta de la sala, con el manteo todavía sobre los hombros, quitándose el sombrero, dio las buenas noches y comenzó a saludar por las señoras. Natalio inmediatamente se puso delante de él exclamando: ¿Qué le parece? ¿El qué?, preguntó Amaro, y reparando en que todos los ojos se clavaban en él, pero ¿qué es? ¿Hay algo de nuevo? —¿Pero no ha leído, señor párroco? —exclamaron. —¿No ha leído el distrito? Aseguró que era un papel en el que no ponía los ojos. Entonces las señoras indignadas gritaron: —¡Ah! ¡Es un desafuero! ¡Un escándalo, señor párroco! Natalio, con las manos enterradas en los bolsillos, contemplaba al párroco con una sonrisa sarcástica.
diciendo entre dientes: «No ha leído, no ha leído. Entonces, ¿qué hace?». Amaro reparó aterrado en la palidez de Amelia y en sus ojos enrojecidos. El señor canónigo, que tenía el periódico entre sus manos, debía leer alto. «¡Lea, Díaz! ¡Lea!», gritó Natalio. «¡Lea! ¡Que saboreemos eso!». La sanjuanera dio más luz al quinqué. El canónigo se acomodó junto a la mesa, desdobló el periódico, calóse los anteojos cuidadosamente y con el pañuelo del rapé sobre las rodillas comenzó la lectura del comunicado. El principio no era interesante. Eran períodos sentidos en los cuales el liberal recriminaba a los fariseos que crucificaron a Jesús. «¿Por qué le matasteis?», exclamaba. «Responded». Y los fariseos respondían: «Le matamos porque él era la libertad, la emancipación, la aurora de una nueva era». El liberal esbozaba a largos trazos la noche del Calvario, y después, por una gradación hábilmente preparada, bajaba desde Jerusalén a Leira. ¿Piensan los lectores que los fariseos han muerto? ¿Cómo se engañan? ¡Viven! Nosotros les conocemos. Leira está llena de ellos y vamos a presentárselos a los lectores. «Ahora empieza lo bueno», dijo el canónigo mirando en torno suyo por encima de los anteojos. El canónigo llamaba lo bueno a una galería grotesca de fotografías eclesiásticas. La primera era la del padre Brito. «Vedle, gordo como un toro, montado en su yegua castaña». «Hasta el color de la yegua», murmuró con piadosa indignación doña María. «Güero como un melón, no sabiendo nada, ni siquiera latín». El padre Amaro, asombrado, mascullaba. «Oh». Y el padre Brito, rojo de rabia, se agitaba en su silla, frotándose lentamente las rodillas. El canónigo continuaba leyendo aquellas frases crueles con una dulce tranquilidad. «Desabrido de maneras. No por eso deja de entregarse a la ternura. Y, según dicen los bien informados, escoge para Dulcinea a la legítima esposa de su alcalde». El padre Brito no se contuvo ya. «¡Le rajo por la mitad!», exclamó, levantándose y cayendo de nuevo en la silla pesadamente. «Escuche, hombre», dijo el padre Natalio. «¡Que escuche ni deje de escuchar! ¡Le rajo!». «Pero si no sabe quién es el liberal». «¿Y a mí qué me importa el liberal? Yo a quien rajo es al doctor Godiño, al doctor que es el dueño del periódico. Al doctor Godiño es a quien rajo». Su voz tomaba tonos roncos y, furioso, descargaba fuertes golpes sobre su tonsurada cabeza. La sanjuanera le recordó su deber de cristiano, citando la bofetada que Jesús soportó. Debía imitar a Cristo. «¡Qué Cristo ni qué calabazas!», gritaba Brito apoplético. Aquella impiedad produjo un murmullo de terror. «Jesús, Ave María, señor padre Brito, ¿qué cosas dice?», exclamó la hermana del canónigo Libaniño, que con las manos en la cabeza e inclinándose bajo aquel desastre, murmuraba: «Virgen de las Dolores,
cállese, que puede caer un rayo. Y Amaro, viendo que Amelia se indignaba, dijo gravemente: Brito, un poco de moderación. ¿Cómo he de tenerla cuando veo que ustedes se burlan de mí? Nadie se burla, replicó severamente Amaro. Brito rezongaba, y el padre Natalio terminó el incidente diciendo: Bueno, Brito cometió una gran falta, pero pedirá perdón a Dios, y la misericordia de Dios es infinita. Hubo un silencio emocionante, durante el cual se oyó murmurar a doña María que se había quedado sin gota de sangre en las venas, y el canónigo, que durante la catástrofe posó sobre la mesa sus anteojos, volvió a ponérselos y continuó serenamente su lectura. ¿Conocéis a otro con cara de hurón? Las miradas se fijaron en Natalio. Desconfiad de él. Si puede haceros una traición, no vacila. Si puede ocasionaros un perjuicio, se regocija. Sus intrigas ponen desorden entre el cabildo, porque es la víbora más dañina de la diócesis. Pero a pesar de esto, como buen jardinero, cultiva cuidadosamente las 2 rosas de su jardín. También eso, exclamó Amaro. Y Natalio, levantándose lívido, dijo: para que usted vea qué infamia. Ya sabe que cuando yo nombro a mis sobrinas, por bromear, acostumbro a decir las 2 rosas de mi jardín. Pues hasta de esto se atreven a hablar. Y con una sonrisa llena de hiel, añadió: yo le aseguro que mañana he de saber quién escribió esto. Ya lo creo que lo sabré. Desprecio, padre Natalio, desprecio, dijo la sanjuanera. La voz imperturbable del canónigo comenzó de nuevo la lectura. Ahora llegaba su retrato, trazado con odio. Canónigo panzudo y glotón, antiguo servidor del señor don Miguel, que fue expulsado de la aldea de Ourem después de ejercer el cargo de maestro de moral en un seminario, y que hoy es en Leira maestro de inmoralidad. ¡Qué infamia!, exclamó Amaro con exaltación. El canónigo dejó el periódico y con voz reposada dijo: ¿Piensa usted que esto me aporta algo? Bueno, gracias a Dios tengo que comer y que beber. Dejemos ladrar a quien ladra. No, hermano, no. La gente debe tener un poco de brío, gritó doña Josefa. Mira, hermana, nadie te pide tu opinión. Y la voz del canónigo tenía un tono agrio de rabia reconcentrada. No necesito yo que nadie me pida mi opinión. La sé dar muy bien cuando quiero y como quiero. Si tú no tienes vergüenza, la tengo yo. Vamos, cálmese, dijeron algunas voces poniendo paz. El canónigo cerró sus anteojos y encarándose con su hermana le dijo: menos lengua, hermana, y punto en boca. No vayas a perder los dientes postizos. ¡Maleducado! Iba a continuar, pero se ahogaba y comenzó a lanzar ayes. Temiendo que le diese el flato, doña Joaquina y la sanjuanera la condujeron al piso bajo, calmándola con palabras cariñosas. Tú estás loca, mujer.
armar tal escándalo. La Virgen te ayude. Amelia mandó a buscar agua de azahar, mientras el canónigo rosmaba. Déjenla, déjenla. Ya se le pasará. Es el calor. Amelia miró tristemente a Amaro y bajó con doña María y con la gangoso sorda, que iban a calmar a la pobrecita doña Josefa. Los curas quedaron solos, y el canónigo, dirigiéndose a Amaro, le dijo tomando nuevamente el periódico: Oiga usted, que le toca su vez, y verá qué dosis, dijo el padre Natalio. El canónigo tosió, se acercó al quinqué y declamó: Pero el verdadero peligro no es este. Son ciertos clérigos jóvenes y gallardos, párrocos por influencias de un conde cortesano, que viven en la intimidad de honradas familias, donde hay doncellas inexpertas, y que, aprovechándose de la autoridad que les da su sagrado ministerio, arrojan en las almas inocentes la semilla de criminales llamas. Amaro, lívido, murmuró: Canalla. Gritadle: sacerdote de Cristo, ¿a dónde quieres llevar a la Virgen sin mancilla? ¿Pretendes arrastrarlas a los lodazales del vicio? ¿Qué vienes a hacer aquí, en el seno de esta respetable familia? ¿Por qué rondas en torno de tu presa, como gavilán que acecha a la inocente paloma? ¡Atrás, sacrílego! Murmuras a sus oídos frases seductoras para apartarla del camino del deber. Condenas a la desgracia y a la viudez a algún honrado mozo que quería ofrecerle su mano trabajadora, y lentamente le vas preparando un espantoso porvenir de lágrimas. ¿Y todo para qué? Para saciar los torpes apetitos de tu criminal lascivia. ¡Qué infame!, masculló Amaro apretando los dientes. ¡En guardia, presbítero infame! Y la voz del canónigo tenía sonoridades cavernosas al lanzar aquellos apóstrofes. Ya el arcángel levanta su espada de justicia, y sobre ti y sobre tus cómplices la opinión de Leira fija su mirada imparcial. Y aquí estamos nosotros, hijos del trabajo, para marcaros en la frente con el estigma de la infamia. Temblad, sectarios del sílabus. Cuidado, sotanas negras. Aplastante, dijo el canónigo sudoroso, doblando la voz del distrito. El padre Amaro, con los ojos empañados por 2 lágrimas de ira, pasó su pañuelo por la frente y con los labios trémulos murmuró: Yo no sé qué decir, colegas. Como Dios me oye, juro que esto es la calumnia de las calumnias. ¡Una calumnia infame!, mascullaron todos. Yo creo, continuó Amaro, que debíamos dirigirnos a la autoridad. Eso he dicho yo, replicó Natalio. Es necesario hablar al secretario general. El padre Brito rugió. ¡Qué autoridad ni qué bobadas! Lo mejor es rajarlo. Yo le bebía la sangre. El canónigo, que meditaba rascándose la barbilla, dijo entonces: Natalio, usted que tiene labia y lógica,
es quien debe ir junto al secretario general. Como ustedes decidan, respondió Natalio inclinándose. Yo le cantaré las verdades a la autoridad. Amaro quedó junto a la mesa con la cabeza entre las manos. Libanillo murmuraba: ¡Ay, hijos! No va nada conmigo y me tiemblan las piernas. ¡Ay, hijos! Un disgusto así. La voz de doña Joaquina, que subía la escalera, interrumpió al Libanillo y el canónigo prudentemente dijo: Colegas, delante de las señoras, lo mejor es no hablar más de esto. Pocos momentos después entró Amelia, y Amaro, pretextando un fuerte dolor de cabeza, se despidió de las señoras. ¿Sin tomar el té?, preguntó la sanjuanera. No me encuentro bien, dijo el párroco, embozándose en su capa. Buenas noches. Natalio, vaya mañana por la catedral a eso de la 1. Apretó la mano de Amelia, que la abandonó entre las suyas pasiva y blandamente, y salió de la habitación con la cabeza baja. La sanjuanera hizo notar con desconsuelo que el señor párroco iba muy pálido, y el canónigo impaciente se levantó y con tono breve y seco dijo: Si está pálido, mañana se pondrá encarnado y vamos a otra cosa. Ese jaleo del periódico es la calumnia de las calumnias. No sé quién lo habrá escrito, ni para qué lo escribiría. Son locuras y son infamias. Pero como ya se charloteó bastante sobre el caso, que venga ahora el té y que no se vuelva a hablar más de esto. Y como los rostros permanecieran tristes, el canónigo añadió: No hay motivo para poner cara de entierro, que nadie se ha muerto. Pequeña, siéntate al piano y cántame con gracia eso de chiquita. El secretario general, el señor Gouvea Ledesma, antiguo periodista y autor de un libro sentimental titulado Devaneos de un soñador, dirigía el distrito durante la ausencia del gobernador civil. Era un buen mozo que pasaba por tener talento. Representó con aplauso los papeles de galán en el Teatro Académico de Coimbra, y tomó entonces la costumbre de pasear por las tardes con el aspecto desolado que adoptaba en la escena para arrancarse los cabellos, a llevarse a los ojos el pañuelo por desgracias de amor. Después, en Lisboa, consumió su pequeño patrimonio con Lolas y Cármenes. A los 30 años estaba arruinado, saturado de mercurio, y era autor de 20 folletines románticos publicados en La Civilización. Era muy popular en los lupanares y en los cafés, donde se le conocía por un apodo cariñoso, Bibi. Juzgando que conocía a fondo la vida, se dejó crecer las patillas, comenzó a citar a Bastiat, frecuentó las cámaras y entró en la carrera administrativa. En Coimbra exaltaba la República, pero ahora la llamaba absurda quimera, y Bibi era un pilar de las instituciones. Odiaba a Leira, donde pasaba por ser un hombre espiritual, y en las soirées del diputado Novaes, hablando con las señoras, decíales que estaba cansado de vivir. Se murmuraba que la esposa del buen Novaes andaba loca por él, y con efecto Bibi, escribiendo a un amigo suyo de la capital, le decía: En cuanto a conquistas, poco puedo contarte por ahora. Apenas he catado a la Novaes. Como se levantaba tarde, aquella mañana se disponía a almorzar sin terminar su toilette cuando entró un criado para anunciarle que estaba allí un cura.
Un cura que pase inmediatamente. Y pensó satisfecho interiormente: el Estado no debe hacer esperar a la Iglesia. Adelantóse, tendiendo las manos al padre Natalio, que muy ceremonioso, embutido en su larga sotana de lustrina, apareció en la puerta. Una silla, muchacho. Tomará el señor cura una taza de té, ¿no es cierto? Soberbia mañana, ¿eh? Justamente estaba pensando en usted, es decir, en el clero en general. Acababa de leer en el periódico las peregrinaciones que se están haciendo en Lourdes. Realmente es consolador ver cómo renace la fe. Tome una taza de té, señor cura. Ah, es un gran bálsamo. No, muchas gracias. Acabo de almorzar. No, no me refería al té diciendo que es un gran bálsamo. Hablo de la fe. Estuvo bien la confusión, ¿verdad? Tiene gracia. Y el señor secretario reía complacido. El padre Natalio le interrumpió diciendo: pues yo venía a hablar con su excelencia a propósito de cierto comunicado que publicó La Voz del Distrito. Ah, sí, sí, lo he leído. Es un verdadero escándalo. Además, literariamente, como estilo y como imágenes, una miseria. ¿Y qué intenta hacer el señor secretario general? Gouvet Ledesma se apoyó en el respaldo de su silla y preguntó asombrado: ¿yo? Natalio continuó dejando caer lentamente las palabras. La autoridad, el Estado, tiene el deber de proteger la religión y muy particularmente a los sacerdotes. Tenga en cuenta el señor secretario que yo no vengo aquí en nombre del clero. Soy un pobre cura sin influencia alguna. Vengo como particular a preguntar al señor secretario si puede permitir que respetables personalidades de la Iglesia diocesana sean de tal modo difamadas. Ciertamente, es de lamentar que un periódico... Natalio interrumpió indignado. ¿Un periódico que debía estar prohibido, señor secretario general? ¿Prohibido? ¿Y por qué, señor cura? ¿No pretenderá usted que volvamos a los tiempos de los corregidores? Prohibir un periódico porque dice 3 o 4 granujerías sobre el cabildo. Imposible. Habría que prohibir toda la prensa de Portugal, con excepción de La Nación y El Bien Público. ¿Dónde iría a parar la libertad de pensamiento, carísimo señor? Lo impiden 30 años de progreso, la misma idea gubernamental. Nosotros queremos luz, mucha luz. Esto es justamente lo que queremos. Luz. Natalio tosió y con voz suave dijo: perfectamente. Pero cuando la autoridad venga a pedirnos nuestro auxilio para las elecciones, nosotros, viendo que en ella no hallamos protección, contestaremos lisa y llanamente: non possumus. ¿Y supone el señor cura que nosotros podemos traicionar la civilización por el interés de unos cuantos votos que nos dan los señores abades? El antiguo Viví adoptó una gran actitud y lanzó esta frase: somos hijos de la libertad y no haremos traición a nuestra madre. Entonces el señor Natalio deslizó una advertencia. El señor Godiño, que es el alma de ese periódico, está en la oposición, y proteger al periódico supone tanto como proteger las maniobras
Carísimo señor cura, veo que no está usted en los secretos de la política. Entre el doctor Godiño y el gobierno no hay enemistad. Apenas existe un ligero enojo. El doctor Godiño es una inteligencia. Y el doctor aprecia la política del gobierno como el gobierno aprecia al doctor Godiño. Natalio se levantó. De modo que... Imposibilis est, dijo el secretario general. Por lo demás, señor cura, créame que como particular me indignó el comunicado, pero como autoridad me veo obligado a respetar la libre expresión del pensamiento. Yo le aseguro que la Iglesia Católica no tiene un hijo más ferviente que Goubea Ledesma, créame. Pero el sílabus es imposible en este siglo de electricidad, señor cura. No nos conviene, por razones de alta política, ponernos a mal con el doctor Godiño. Este es mi parecer. Natalio se inclinó diciendo: Señor secretario general, a sus órdenes siempre, señor cura. Siento que no tome una taza de té. ¿Cómo sigue nuestro chantre? Creo que su excelencia en estos días ha sufrido una recaída. Lo siento, también es una inteligencia. Cuidado con los escalones. Natalio, colérico, se dirigió con nervioso andar a la catedral. Amaro se paseaba en el atrio con las manos a la espalda. Tenía el rostro envejecido y los ojos cercados por negras ojeras. Viendo a Natalio, interrogó vivamente: ¿Qué hay? Nada. Amaro se mordió los labios. Natalio le contó su conversación con el secretario y terminó diciendo con un gran gesto: Es inútil. Por la autoridad no conseguiremos nada. Pero el asunto queda en mis manos, y yo sabré quién es el liberal padre Amaro. Vaya si lo sabré, y yo seré quien le destroce. Fin del capítulo 10, primera parte. Capítulo 10, segunda parte. Juan Eduardo triunfaba. El escándalo producido por el artículo hizo que se vendieran 80 números extraordinarios del periódico. Agustín aseguró por todas partes que el liberal conocía a la gente de sotana y que era un mozo listo. Juan Eduardo gozaba extraordinariamente oyéndole decir: «Eres un genio, chico. Tienes que traerme otro artículo». El escribiente entonces hubiera deseado decir a todo el mundo: «Yo escribí el comunicado», y meditaba otro más terrible que se titularía «El demonio hecho ermitaño» o «El sacerdocio de Leyra en el siglo XIX». El doctor Godiño le detuvo en la plaza para decirle amablemente: «La cosa ha hecho ruido. Es usted el mismo demonio. La alusión al padre Brito está muy bien. Yo no sabía nada. Y creo que es muy bonita la mujer del alcalde». ¿Su excelencia no sabía? No, y lo saboreé con deleite. Demonio de muchacho. Yo dije a Agustín que se publicase la cosa como un comunicado porque ya comprenderá usted que yo no quiero tener disgustos con el clero. Además, mi esposa tiene ciertos escrúpulos. Al fin, es mujer, y es conveniente que las mujeres sean religiosas. Pero en mi fuero interno saboreé el artículo, sobre todo la alusión al padre Brito. El estúpido me hizo una guerra de los diablos en las pasadas elecciones. Hablando de otra cosa, le participo que su asunto de usted se arregló.
Así es que para el mes que viene tiene usted empleo en el gobierno civil. Oh, señor doctor, yo... Nada, hombre. Usted lo merece bien. Juan Eduardo se dirigió al escritorio trémulo de gozo. No estaba Núñez Ferral, y el escribiente, tomando una pluma, se dispuso a copiar. De repente se levantó, cogió su sombrero y marchó a la calle de la Misericordia. La sanjuanera cosía junto a la ventana. Amelia estaba en el morenal. Juan Eduardo desde la puerta dijo: ¿Sabe, doña Augusta? El doctor Godiño acaba de decirme que para el mes que viene tengo mi empleo. ¿Qué me dice? La verdad, la verdad. El escribiente se frotaba las manos riendo nerviosamente. Es una gran suerte, y si Amelia quisiera, ahora... La sanjuanera, dando un gran suspiro, dijo: ¡Ay, Juan Eduardo! ¡Qué peso me quitas del corazón! No sabe cómo estaba, ni dormir podía. Juan Eduardo supuso que iba a hablarle del comunicado y preguntó: Pues, ¿qué le ocurre? Aquella desvergüenza que publicó el distrito. ¿Qué le pareció a usted? ¡Qué calumnias! ¡Ay! Me ha echado 10 años encima. Juan Eduardo, que escribió el artículo para aplastar al padre Amaro, sin pensar en el disgusto de las dos mujeres, viendo ahora llorar a la sanjuanera, casi se arrepentía de lo hecho. Y por decir algo murmuró: ya lo leí. ¡Qué demonio! Trató de aprovecharse de la pena que afligía a la sanjuanera en favor de su amor, y acercando su silla a la de ella añadió: yo no quise nunca hablar de esto, doña Augusta, pero noté que Amelia trataba al párroco con demasiada familiaridad. Claro que la pobre no veía en ello mal ninguno, pero Libaniño y las Gangoso comentaban, y la cosa se iba sabiendo, y usted ya conoce lo que son las lenguas de Leira. La sanjuanera entonces le confesó que lo que más le afligía era el temor de que él también hubiera dado crédito al artículo, y que por esta causa se hubiera deshecho el casamiento. Como madre y como mujer de bien, ella podía jurarle que entre la pequeña y el párroco no había nada, nada, nada. La muchacha tenía el genio muy expansivo, y el señor párroco era muy cariñoso y muy atento. Juan Eduardo mordió su bigote bajando la cabeza, y la sanjuanera, tocándole ligeramente en las rodillas, sin dejar de mirarle, continuó: yo no debía decírselo, pero créame que la chiquilla a quien quiere de veras es a usted, Juan Eduardo. El corazón del escribiente palpitaba conmovido. Doña Augusta, usted sabe bien la pasión que yo siento por Amelia. ¿Qué me importa a mí lo del artículo? Doña Augusta, entonces, se limpió los ojos con la punta del delantal blanco. ¡Ay! Era para ella una gran alegría. Ella siempre dijo que no había en Leira un muchacho mejor que Juan Eduardo. Bien sabe usted que yo le quiero como a un hijo. El escribiente enternecido le dijo: pues no hay más que pensar en hacer la boda pronto, para tapar bocas. Y levantándose con cómica solemnidad añadió: señora doña Augusta, tengo el honor de pedir a usted la mano de... La vieja reía, y en su satisfacción cogió la cabeza de Juan Eduardo besándola maternalmente. El muchacho se despidió diciendo al salir: hable usted con Amelia esta noche. Yo vendré mañana, y felicidad no ha de faltarnos. La sanjuanera tomó de nuevo su costura y lanzó un suspiro de alivio. Apenas volvía Amelia del Morenal, su madre le dijo: aquí estuvo Juan Eduardo. Ah, aquí estuvo el pobrecillo, hablando. Amelia, en silencio,
doblaba su abrigo. La madre continuó: «Aquí estuvo quejándose». «¿De qué?», preguntó Amelia enrojeciendo. «¿De qué iba a hacer? De cómo se comentaba el artículo del distrito, de que la gente se preguntaba a quién aludía en el periódico con aquello de las doncellas inexpertas, y que la respuesta era: ¿a quién ha de ser? A Amelia, la de la sanjuanera, la de la calle de Misericordia. El pobre Juan está disgustadísimo. Por delicadeza no quería hablarte. En fin». Aquellas palabras caían sobre Amelia como gotas de vinagre sobre una herida, y con los ojos llenos de lágrimas exclamó: «¿Pero qué culpa tengo yo, madre? Yo te digo esto para tu gobierno, hija mía. Ahora tú haces lo que quieras. Bien sé yo que son calumnias, pero tú también sabes lo que son las malas lenguas. Lo que puedo decirte es que el muchacho no ha creído una palabra del artículo, ni le importa nada, no desea más que casarse. Y yo que tú, para hacer callar a la gente, me casaba enseguida. Ya sé que no te mueres por él, ya lo sé. Pero déjalo, que todo vendrá. Y Juan es buen muchacho. Además, ahora va a tener empleo». «¿Va a tener empleo?». «Pues, para decirme eso vino hoy. En fin, tú haces lo que te parezca. Piensa en que yo soy ya vieja y en que puedo faltarte de un momento a otro, hija mía». Amelia, sin responder, contemplaba los pardales que en el tejado de enfrente revoloteaban menos inquietos que sus pensamientos en aquel instante. Desde el domingo vivía atormentada, segura de que la doncella inexperta a quien aludía el comunicado era ella, Amelia, y se desesperaba viendo su amor publicado en un periódico. Además, como ella pensaba, con los ojos llenos de lágrimas, mordiéndose los labios, aquello lo había deshecho todo. En la plaza, en el arco, se diría entre sonrisas maliciosas: «Con que Amelia, la de la sanjuanera, está liada con el párroco, ¿eh? ¡Qué vergüenza!». Por unas miradas, por unos apretones de manos, su honra estaba destrozada, destrozado su amor. «¿Qué haré, Dios mío? ¿Qué haré?», murmuraba a veces, apretándose la cabeza entre las manos. Su cerebro de beata sólo le facilitaba soluciones devotas: entrar en un convento, hacer una ofrenda a la Virgen de los Dolores para que la librase de aquel apuro, ir a confesarse con el padre Silverio, y concluía siempre por sentarse junto a su madre, considerando resignadamente que desde niña fue siempre desgraciada. La madre no le hablaba del comunicado, sino de una manera ambigua. Aquello era una desvergüenza, había que despreciarlo. Cuando se tiene la conciencia tranquila, poco importan los cuentos. Pero Amelia comprendía bien cuánto sufría la pobre mujer. Contemplando su rostro apenado, viéndola silenciosa y triste, oyéndola suspirar. El amor que el párroco le inspiraba entonces le parecía monstruoso, y casi se alegraba de que el padre Amaro no hubiera vuelto por allí. Sin embargo, con cuánta ansiedad esperaba todas las noches que él llamase a la puerta. Pero no volvía, y aquella ausencia que su razón juzgaba prudente daba a su corazón todas las angustias, todas las amarguras de una infidelidad.
Cierta noche, no pudiendo dominarse, preguntó: ¿Qué habrá sido del señor párroco? El canónigo, que parecía dormir arrellanado en su poltrona, tosió fuertemente y rezongó: Excusaos de esperarle. Tiene más que hacer que venir aquí. Amelia quedó blanca como una estatua y se convenció de que el párroco, aconsejado por los curas, timoratos y celosos del buen nombre del clero, trataba de separarse para siempre de ella. Y había sido él quien la trastornó con sus frases dulces, con sus mimos. Infame. Deseaba entonces, de una manera violenta, estrecharle contra su corazón y abofetearlo al mismo tiempo. Tuvo la idea insensata de ir al día siguiente a la calle de Sousas, echarse en brazos de Amaro y obligarle con un escándalo a huir de la diócesis. ¿Por qué no? Eran jóvenes, robustos, podrían vivir felices lejos de allí, en otros países, y su imaginación de histérica le hacía adivinar las perspectivas deliciosas de una existencia pasada entre besos. A través de su excitación hallaba muy fácil, muy práctico huir con Amaro. Ya lejos, él se dejaría crecer el pelo, el bigote. Qué guapo estaría entonces. Nadie sabría que era un cura. Él daría lecciones de latín y ella cosería para fuera. Vivirían en una casita donde lo que más claramente veía era la cama con sus 2 almohadas unidas. La única dificultad con que tropezaba en tales proyectos era la manera de sacar de su casa, sin que la madre lo advirtiera, el baúl con la ropa. Pero todos estos planes fraguados durante la noche se desvanecían como sombras con los primeros rayos del sol, y todo le parecía tan imposible, tan lejos de ella, como si entre la calle de Sousas y la de Misericordia se hubieran levantado todas las montañas de la tierra. Ay, no cabía duda, el señor párroco la abandonaba. Pobre de ella. Quiso vengarse, y por primera vez notó que Juan Eduardo tampoco había vuelto por la casa desde la publicación del comunicado. También me vuelve la espalda, pensó con amargura. Pero ¿qué le importaba? Todas sus lágrimas eran para el señor párroco, que no se acordaba ya de ella. Si lamentaba la deserción de Juan Eduardo, era porque perdía un medio de dar celos al padre Amaro. Por eso, aquella tarde en silencio, mirando el revuelo de los pardales, y después de saber lo que Juan Eduardo había hablado con su madre, pensaba satisfecha en la desesperación del párroco cuando viera publicadas en la catedral las proclamas de su casamiento. Los prácticos consejos de la sanjuanera le hacían comprender todas las ventajas de una nueva vida. Casándose, adquiría respetabilidad de señora. Si su madre moría, con lo ordenado que era Juan Eduardo, con el sueldo del gobierno civil y la renta del morenal, podrían vivir con decencia y hasta ir a los baños en el verano. Y se veía ya, en Vieira, muy agasajada por los caballeros y acaso, tratándose con el gobernador civil. Todas aquellas ventajas la decidieron, pero su débil naturaleza deseaba ser persuadida aún más, casi forzada a aceptar lo que sin esfuerzo aceptaba. Bruscamente preguntó a su madre: ¿Qué le parece a usted, mamá? La sanjuanera respondió:
Hija, yo iría a lo seguro. Es lo mejor, murmuró Amelia. Aquella noche llovió mucho, y las dos señoras pasaron solas la velada. La sanjuanera, tranquila ya de sus inquietudes, cabeceaba soñolienta, con la media abandonada en el regazo. Amelia, con los codos sobre la mesa, hacía girar la pantalla del quinqué pensando en su casamiento. Juan Eduardo era un buen muchacho que realizaba el tipo ideal de marido estimado por la burguesía. No era feo y tenía un empleo. Hacía 2 años que estaba enamorado de ella. Amelia trató de recordar minuciosamente todo lo que en él le agradaba: su aspecto serio, sus dientes blancos y su ropa aseada. El viento y la lluvia, fustigando los cristales, le hacían pensar en un buen fuego, el marido junto a ella y el pequeñín en su cuna, porque había de ser un niño que se llamaría Carlos y que tendría los ojos negros como el padre Amaro. El padre Amaro, después de casada, volvería a verle y... Una idea atravesó todo su ser, haciéndole levantarse bruscamente para buscar por instinto un rincón donde ocultar su rubor. Oh, aquello no, era horrible. Y el antiguo amor que por necesidad y por despecho quería enterrar en el fondo de su alma, se levantaba fuerte, la inundaba toda. Retorcíase las manos, pronunciando con pasión el nombre de Amaro. Deseaba sus besos, le adoraba y tenía que casarse con otro. Pobre de ella, con el rostro pegado a los cristales, comenzó a sollozar ahogadamente. Mientras tomaban el té, la sanjuanera le dijo: «Puesto que estás decidida, lo mejor es hacerlo pronto. Así es que empezaremos a preparar el equipo y, si fuera posible, casarte para fin de mes». Amelia no respondió, pero aquellas palabras le causaron un gozo extraño. Ella, casada a fin de mes. A pesar de que Juan Eduardo le era indiferente, la idea de que aquel muchacho, joven, fuerte, apasionado, iba a vivir con ella, a dormir con ella, perturbaba todo su ser. Cuando su madre se retiraba, le dijo: «Mamá, a mí me da vergüenza entrar en explicaciones con Juan Eduardo. Decirle que sí. Lo mejor sería escribirle. ¿No le parece a usted?» «Tienes razón. Escríbele y que Pitusa lleve la carta mañana temprano. Una carta bien puesta, para halagar al muchacho». Amelia quedó sola en el comedor hasta muy tarde, haciendo el borrador de la carta, que decía así: «Señor don Juan Eduardo, mamá me contó la conversación que tuvieron ustedes hoy. Si su cariño es verdadero, como creo por las pruebas que de él me ha dado, yo estoy dispuesta a cumplirle mi palabra. Mañana le esperamos para tomar el té y hablaremos del equipo y los papeles. Mamá está muy contenta y yo creo que con la ayuda de Dios todo será para nuestra felicidad. Mamá le saluda y ya sabe que le quiero mucho. Amelia Carmiña». Apenas cerró la carta, las hojas de papel desparramadas sobre la mesa le dieron el deseo de escribir al padre Amaro. ¿Para qué? Para confesarle su amor con la misma pluma mojada en la misma tinta con que aceptaba a otro por marido, para acusarle por su cobardía, mostrándole así su dolor. No, era humillarse, y a pesar de no hallar motivo para escribirle, su mano iba trazando estas palabras: «Mi adorado Amaro». Se detuvo, pensando que no tenía por quién enviarle la carta. «Ay,
Tenía que separarse de él para siempre y en silencio. ¿Separarse? ¿Por qué? Bien podía, después de casada, tener al padre Amaro por confesor, y la misma idea volvía en una forma tan honesta que ahora ya no la rechazaba. Iría todos los sábados a proveerse de felicidad en el confesionario, contemplando la luz de sus ojos, escuchando el dulce sonido de las palabras del padre Amaro. Habría entre los dos un cambio delicioso de confidencias por tiernas amonestaciones, y aquello sería casto. En nada podía ofender a Dios. Se encontraba satisfecha con la impresión, que no definía bien, de una existencia en la cual la carne estaría legítimamente satisfecha, mientras el alma gozaría de una devoción amorosa. Todo se arreglaba bien por fin. Poco después dormía, serenamente soñando que estaba en su casa con su marido y que jugaba a la manilla con las viejas amigas, sentada sobre las rodillas del padre Amaro, entre la aprobación del cabildo. Al día siguiente, Pitusa llevó la carta a Juan Eduardo, y durante toda la mañana, madre e hija hablaron de la boda. Amelia no quería separarse de su madre, y como la casa era grande, los novios ocuparían el primer piso, y la sanjuanera se trasladaría al segundo. Seguramente el señor canónigo ayudaría para hacer el equipo, y podían pasar la luna de miel en la hacienda de doña María. Amelia, ante aquella feliz perspectiva, se ruborizaba bajo la mirada de la madre, que la contemplaba satisfecha con los anteojos en la punta de la nariz. Al anochecer, la sanjuanera bajó a su cuarto a rezar el rosario y dejó a su hija sola para que se entendiera con el muchacho. Al poco rato llegó Juan Eduardo, nervioso, perfumado con agua de colonia y calzadas las manos con guantes nuevos. Se acercó a la puerta. No había luz, pero la linda figura de Amelia se destacaba sobre la claridad de la vidriera. El muchacho adelantó unos pasos y permaneció inmóvil. Por fin dijo: «Recibí la cartita, Amelia. La mandé por Pitusa esta mañana temprano, para encontrarle en casa», respondió Amelia con las mejillas como la grana. «Me marchaba ya al escritorio. Estaba en la escalera cuando debían ser las 9. Esa hora sería». Quedaron silenciosos. Juan Eduardo se acercó y, cogiendo las manos de su novia delicadamente, le preguntó bajito: «¿Quieres ser mi mujer?» «Sí», murmuró Amelia. «Lo antes posible, ¿verdad?» «Bueno». Él suspiró con deleite. «Seremos muy dichosos, muy dichosos». Y sus manos, con presión tierna, se apoderaban de los brazos de ella desde la muñeca al codo. «Mamá dice que podemos vivir todos juntos», dijo Amelia, esforzándose por parecer tranquila. «Claro está», contestó el escribiente, y con la voz alterada añadió: «Ya encargué las sábanas». Súbitamente atrajo a su novia junto a sí y la besó en los labios. Ella, sollozando, se abandonó en los brazos de Juan Eduardo, lánguida y débilmente. «Mi vida», murmuraba el escribiente. Los pasos de la madre sonaron en la escalera, y Amelia se apartó vivamente de su novio para encender la lámpara. La sanjuanera se detuvo en la puerta y, dando su primera aprobación maternal, dijo cariñosamente: «Estabais a obscuras, hijos». Una mañana, el canónigo Díaz, hablando con el padre Amaro en la catedral, le participó el próximo casamiento de Amelia, diciendo: «Me agrada mucho porque es gusto de la pequeña, y es además un descanso para la pobre vieja».
Amaro, densamente pálido, repetía: claro que sí, claro que sí. El canónigo, después de toser fuerte y escupir, añadió: ahora que ya está todo en orden, vaya por allí. La estupidez del periódico pertenece ya a la historia. Lo pasado, pasado. Claro que sí, claro que sí. Y Amaro, terciando bruscamente su manteo, salió de la iglesia. Iba indignado. Apenas podía dominar su cólera. En la esquina de su calle tropezó con el padre Natalio, que le dijo al oído misteriosamente: aún no sé nada. ¿De qué? De lo del liberal del comunicado. Pero trabajo en ello. Amaro, que ansiaba desahogarse, replicó entonces: pero ¿no sabe usted que hay novedades? Amelia se casa. ¿Qué le parece? Ya lo sé, ya lo sé. Me lo dijo el animal del Ibaniño. Creo que hay gran alegría en casa de la sanjuanera. Que les aproveche. Yo no tengo tiempo de ir por allí, ni tengo tiempo para nada. No me preocupo más que de saber quién es el liberal, para reventarlo. No comprendo cómo hay gentes que se encogen de hombros ante injurias semejantes. Yo no puedo ni quiero. El que me la hace, me la paga. Calló un momento el padre Natalio, como saboreando la hiel que le subía a los labios, y después, clavando sus ojillos en Amaro, continuó: si va usted por la calle de la Misericordia, felicite en mi nombre a las señoras. El bobalicón del escribiente se lleva la muchacha más bonita de Leira. Bien va a ponerse el cuerpo. Hasta la vista, exclamó Amaro, alejándose del padre Natalio a grandes zancadas, con un gesto de rabia furiosa. Después del terrible domingo en que apareció el comunicado, el párroco solo se preocupó de las consecuencias que para él podía traer el escándalo. Vivió 2 días aterrado, creyendo ver a cada momento que el padre Saldaña aparecía en su casa para decirle con voz meliflua que su excelencia el señor Chantre reclamaba la presencia del señor párroco. Pasaba el tiempo preparando explicaciones, hábiles respuestas, lisonjas para su excelencia. Después, viendo que a pesar de la violencia del artículo, el Chant parecía dispuesto a hacer la vista gorda, comenzó a preocuparse de los intereses de su amor. El miedo le hacía ser astuto. Decidió no volver durante algún tiempo por la calle de la Misericordia pensando: dejemos pasar la nube. Cuando la gente se olvidara del comunicado, volvería nuevamente a casa de la sanjuanera. Lograría, por medio de doña Josefa y doña María, que Amelia dejase su confesor y se confesase con él. Podrían entonces, en el secreto del confesionario, entenderse y combinar una conducta discreta con encuentros aquí o allá y cartitas mandadas por la criada. Ya se regocijaba con la seguridad del éxito que obtendría tan hábil combinación cuando vino el gran golpe. Amelia se casaba. Pasados los primeros momentos de desesperación, durante los cuales pateó el suelo, blasfemó, pasados los primeros momentos de desesperación, durante los cuales pateó el suelo, blasfemó y maldijo, trató de serenarse y comprender la razón de las cosas. ¿A dónde le llevaba aquella pasión? A escándalo. Casándose Amelia, cada uno entraba en su legítimo destino, ella en su casa y él en su parroquia. Después, cuando de nuevo se encontrasen, cambiarían un saludo amable, y él
volvería a pasear por la ciudad sin temores ni vergüenzas, y sería feliz. No, sin ella no podía ser feliz. Quitando de su existencia el interés de las visitas a la calle de Misericordia, los apretones de manos, la esperanza de mayores delicias, ¿qué le quedaba? ¡Oh, cuánto la odiaba! Menos, sin embargo, que al otro, que triunfaba porque era un hombre, porque tenía libertad, todo su pelo, bigote y un brazo libre que ofrecerle en la calle. Torturaba su imaginación con visiones de la felicidad que el escribiente gozaría. Le veía llevando a Amelia triunfalmente a la iglesia. Le veía besarla en el cuello, en el pecho. Procuraba sosegarse. Hacía proyectos de venganza, una buena venganza. Y de nuevo se desesperaba por no vivir en los tiempos de la Inquisición, para encerrar a los dos en la cárcel, valiéndose de una denuncia de herejía o embrujo. Ah, cuánto hubiera gozado él entonces. Pero ahora, gracias a los señores liberales, tenía que ver que aquel miserable escribiente se apoderaba de la muchacha, quitándosela a él, que era un sacerdote instruido, que podía ser obispo, que podía ser papa, y que se veía obligado a encogerse de hombros y rumiar en silencio su despecho. ¡Ah! ¡Ay, si las maldiciones de Dios tenían algún valor! ¡Malditos fueran los dos! Quería verlos llenos de hijos, sin pan que llevarse a la boca, con el último cobertor empeñado, para gozar con su ruina y reírse de ellos. Un día, por fin, no se contuvo más, y fue a la calle de la Misericordia. La sanjuanera estaba en la sala del primer piso con el canónigo. Apenas vio a Amaro, le saludó diciendo: «Oh, señor párroco, bienvenido. Precisamente estaba hablando de usted. Me extrañaba que no viniera ahora que hay alegría en casa». Ya sé, murmuró Amaro palideciendo. «Alguna vez tenía que suceder», dijo jovialmente el canónigo. «Dios les haga felices y les dé pocos hijos, que la carne está cara». Amaro intentó sonreír y escuchó atentamente el piano que sonaba en el piso alto. Era Amelia quien tocaba el vals de los dos mundos, como en otro tiempo, pero ahora el escribiente, muy cerca de ella, le volvía las hojas del papel de música. «¿Quién ha venido, Pitusa?», preguntó Amelia. «El señor padre Amaro». Una oleada de sangre le abrasó el rostro. Su corazón palpitaba con tal fuerza que por un instante permaneció inmóvil con las manos fijas sobre el teclado. «Maldita la falta que hacía aquí el señor padre Amaro», masculló entre dientes Juan Eduardo. Amelia se mordió los labios. En aquel instante sintió odio hacia el escribiente. Le repugnaba su voz, sus modales, su figura. De pie cerca de ella, pensó con deleite en cómo después de casada, puesto que ya era forzoso casarse, se confesaría con el señor párroco y no dejaría de amarle. En aquel momento no sentía escrúpulos y casi deseaba que su novio le viese en el rostro la pasión que le abrasaba el alma. Terminó de tocar el vals y comenzó a cantar el adiós. Ay, adiós, terminaron los días, qué dichosa a tu lado viví. Su voz se elevaba con modulaciones ardientes.
El párroco abajo devoraba todos los tonos de aquella voz, mientras la sanjuanera charlaba, contando las piezas de tela que había comprado para sábanas, los arreglos que pensaba hacer en el cuarto de los novios y las ventajas de vivir todos juntos. ¡Una felicidad!, dijo el canónigo, interrumpiéndola y levantándose pesadamente. Pero vamos arriba, que los novios solos no están bien. Ah, no tengo cuidado, respondió la sanjuanera riendo. Puedo fiarme de él, que es un hombre de bien a carta cabal. Amaro temblaba al subir la escalera, y cuando entró en el comedor, el rostro de Amelia, iluminado por las bujías del piano, le deslumbró, como si las vísperas de la boda la hubieran embellecido y la separación la tornara más apetitosa. Se acercó a ella tendiéndole la mano, después estrechó la del escribiente y sin mirarlos dijo en voz baja: mi enhorabuena. Les volvió la espalda y fue a charlar con el canónigo, que enterrándose en su poltrona se quejaba de aburrimiento y reclamaba el té. Amelia quedó pensativa. La actitud del padre Amaro le afirmó en su idea. Quería a todo trance separarse de ella. Ingrato, villano. Entonces comenzó a cuchichear tiernamente con Juan Eduardo. Le pasaba la mano por los hombros. Riendo, intentó tocar con él una polca a 4 manos. Después le dio un pellizco y él soltó un chillido exagerado. La sanjuanera los contemplaba sonriente, el canónigo dormía, y Amaro, en un rincón, como el escribiente en otro tiempo, hojeaba el viejo álbum. Un brusco campanillazo vino a sobresaltarlos a todos. Pasos rápidos sonaron en la salita del primer piso, y Pitusa apareció diciendo que era el señor padre Natalio, que no subía y que tenía que dar un recado al señor canónigo. El canónigo se arrancó del fondo confortable de su poltrona mascullando: «¡Vaya unas horas para embajadas!». Amelia cerró el piano, y la sanjuanera, de puntillas, se acercó a la escalera para escuchar. La voz del canónigo gritó desde la puerta de la salita: «¡Padre maestro! Venga acá, hombre, y diga a doña Augusta que puede venir también». La sanjuanera bajó deprisa, asustada. Amaro supuso que el padre Natalio había descubierto por fin al liberal. La salita daba una impresión de frialdad, alumbrada por una vela que dejaba ver en la pared un viejo cuadro, reciente regalo del canónigo, representando la faz lívida de un monje y los huesos de una calavera. El canónigo se acomodó en el sofá sorbiendo un polvo de rapé, y el padre Natalio, paseando agitado, exclamó: «Buenas noches, señora». «Hola, Amaro. Hay novedades. No he querido subir porque supuse que estaría ahí el escribiente, y estas son cosas para nosotros solos. Empezaba a contar al colega Díaz que tuve hoy en casa la visita del padre Saldaña, y estamos frescos». Como el padre Saldaña era confidente del señor Chant, Amaro preguntó con inquietud: «¿Qué ocurre?». Natalio empezó a decir, levantando el brazo solemnemente: «Primo, el colega Brito ha sido trasladado de la aldea de Amor para cerca de Alcobaza, en la sierra, en el infierno». «¿Qué me dice?», exclamó la sanjuanera. «Obra de el liberal, señora mía. Nuestro digno Chantre tardó en meditar sobre el comunicado del distrito, pero hizo por fin una de las suyas.
El pobre Brito marcha allá desesperado. Claro, por lo que se dice de la mujer del alcalde, murmuró la buena señora, y el canónigo le interrumpió severamente. ¡Hola! ¿Qué es esto? Aquí no se murmura. Siga con su noticia, colega Natalio. Natalio continuó. Segundo, esto es lo que quería decir al colega Díaz. El señor Chantre, en vista del comunicado y de otros ataques de la prensa, está decidido a reformar las costumbres del clero diocesano. Palabras del padre Saldaña. Le desagradan sobremanera las reuniones de eclesiásticos y señoras, y quiere saber qué es eso de los sacerdotes gallardos que llevan tentaciones a las muchachas bonitas. Todos callaban consternados, y Natalio, plantado en medio de la sala, con las manos metidas en los bolsillos, exclamó por fin: ¿Qué les parece, eh? El canónigo se levantó y con su calma de siempre dijo: Mire, amigo, de entre muertos y heridos alguno escapará. Con que, señora, no ponga esa cara de dolorosa y mande servir el té, que es aquí lo importante. Natalio quería seguir perorando. Yo le dije al padre Saldaña. El padre Saldaña. Vamos a tomar nuestras tostadillas y delante de los chicos, chitón. Subieron. Tomaron el té silenciosamente. El canónigo, entre tostada y tostada, fruncía el entrecejo y respiraba fuerte. La sanjuanera, toda mustia, apoyaba la frente en el puño, y Natalio se paseaba con tal ímpetu que levantaba aire con las faldas de su balandrán. De repente se detuvo mirando a Amelia y a su novio, que tomaban el té junto al piano. ¿Cuándo es esa boda? Muy pronto, respondió Amelia sonriendo. Amaro entonces se levantó y mirando el reloj dijo con desaliento: Ya es hora de marcharme a mi casa. Pero la sanjuanera no lo consentía. Jesús, todos tenían una cara de disgusto como si estuvieran de pésame. ¿Por qué razón? Dijo el canónigo severamente. Aquí no hay motivos sino para estar alegres. ¿Verdad, señor novio? Juan Eduardo sonrió. Por mi parte, señor canónigo, no tengo más que felicidades. Pues es claro, hombre, con que vámonos todos para el Valle de las Sábanas. Amaro estrechó en silencio la mano de Amelia, y los tres curas bajaron la escalera. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento les azotó el rostro. Caía una lluvia menuda. Solo el canónigo llevaba paraguas, y los tres se guarecieron debajo. El canónigo marchaba en medio. A su lado, Natalio rechinaba los dientes encogido en el balandrán. Amaro caminaba con la cabeza baja, abatido, vencido, y la lluvia fustigaba irónicamente las espaldas de los tres curas. Fin del capítulo 10. Fin del libro primero.